Estaba aburrido y cuando me aburro pues me gusta mucho escribir, ordenar ideas para traer un poco a tierra todo lo que tengo en la cabeza. Y he llegado a una conclusión y es por qué hemos perdido tanto la identidad de los adolescentes del siglo XXI, los adolescentes eternos, que parece que nunca crecemos, los niños siempre niños y los adultos siempre niños, el síndrome del Peter Pan. ¿Y qué está pasando en las dinámicas sociales que acontecen este siglo? Y es que hoy en día ya no sabemos quiénes somos porque tenemos demasiadas figuras de referencia a nuestro alcance, porque hay demasiada información que choca entre ella, que es incongruente y entre sí, y eso nos hace perder un sistema de valores estable y lógico y sólido, por decirlo así. Estamos disociados, estamos perdiendo la cordura de qué es real y qué no. Hay demasiados paradigmas, tantos, que no sabemos cuál elegir, y hay demasiadas migas que comer que dividimos nuestras cabezas en dos para comer el doble. La identidad se forma a través de la identificación con otra persona externa. Cuando somos pequeños, lo que solemos hacer es identificarnos con nuestros padres, con papá y mamá. Y ahí es donde viene lo típico de te pareces a lo peor de tu padre, ¿no? Que te dice tu madre o lo que sea, ¿no? Porque no solo nos identificamos a la figura del otro, sino que nos identificamos a lo peor de la figura del otro. Nunca vas a... o no es lo común, ¿no? Identificarte a lo mejor de una persona, sus grandes cualidades, sus grandes aficiones, etcétera. Siempre te vas a identificar a lo peor. Porque eso es el yo, eso es el ego. El ego quiere destrucción, expulsión de muerte. Cuando llegamos a la adolescencia y ahí ya pues exploramos un poco el mundo externo, ahí se nos caen los ídolos de nuestros padres como ídolos de barro, y decimos, te sientes un poco engañado, ¿no? Al menos yo en lo personal me sentí un poco engañado cuando me di cuenta que mis padres eran dos personas normales y corrientes con cuatro brazos, con dos brazos y dos piernas, con cuatro extremidades, quería decir. Y ahí ya te empiezas a pensar un poco de, vale, si he vivido engañado todo este tiempo pensando que mis padres eran Superman y Superwoman, y luego resulta que no, y luego todo lo contrario, sino que no son Superwoman o Superman, sino que son, pues, nada de lo que podrías tú estar orgulloso, pues ahí ya te empiezas un poco, de alguna manera, también avergonzándote de ti mismo. Y esto es cuando empieza pues esa culpa, sentimiento inconsciente de culpa que tienes en la adolescencia. Porque claro, como tú te has identificado con ellos, entonces eres tú en parte ellos, tú eres tu padre porque te has identificado con él, pero al mismo tiempo tienes esa ambivalencia de sentirte eh, estafado por ellos, pues hay como una ambivalencia, ¿no? Entonces en este punto, junto con estos sentimientos de represión, de renegación de algo tuyo entre comillas, porque siempre es dado del otro, empiezas a buscar ídolos fuera y empiezas pues lo típico, ¿no? De lo que pasaba antes, ¿no? Que te hacías rockero en los 70, 60, 80, o que, no sé, a lo mejor ahora se ve mucho más con el fenómeno del rap o del trap, te empiezas a hacer rapero, empiezas a vestir de chándal en función también de qué ídolos tú sigas y de qué tipo de paradigmas consideréis que sean los mejores. A partir de aquí, pues bueno, pues eso, empiezas un poco a buscar qué tipo de paradigma. Eso, por eso el que es de derechas empieza pues a salir de copas, a vestir con pitillo, a tomar y fumar cigarros, etcétera. Y por eso el pobre empieza a escuchar rap, a salirse de botellón y a fumar, pero en vez de cigarros, pues de papelillo de liar, ¿no? Pero, claro, ¿qué pasa
cuando la barrera del libre flujo de información se rompe con el auge del internet y de las redes sociales. Es decir, antes el hijo del pijo es pijo porque lo único que sabe, la única figura de referencia, el único ídolo que ve es su padre que es pijo, y luego fuera de su padre que es pijo, todo lo que lo rodea, ¿no? De su ambiente, podríamos decir, socioeconómico alto, que es pijo, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente esa persona se va a identificar con ese tipo de personas y va a ser una persona pija luego, ser, estamos hablando de identidades, ser. Y por otro lado, el pobre, pues si lo que ve es chándal, es, no sé, salir de botellón, o lo que ve que es fumarse unos porros o lo que sea, pues al final va a acabar haciendo eso. Pero ¿qué pasa cuando de repente con el flujo de información el pobre empieza a ver que hay gente rica que esté haciendo dinero, que pues son empresarios? Y luego qué pasa cuando el pijo rico de Salamanca, del barrio Salamanca de Madrid, empieza a ver pues que hay un rapero que está que bueno que mola, que es guay, que habla bien, o bueno, que habla bien entre comillas, pero que articula palabras que riman y eso le gusta, pues ahí ya se empiezan a hacer un poco un butiburrillo, ¿no? Porque empiezan, o esto pasó, es que esto pasó en mi época, es que esto, lo que estoy contando es lo que yo he ido viendo. Yo me he movido mucho en esos dos entornos, de hecho siempre he estado entre dos cosas, ¿no? Yo he estado en entornos de gran riqueza, de personas de Madrid, de barrios ricos, y luego también he estado con personas de Madrid, de barrios pobres, y he tenido amigos en ambos ámbitos, ¿no? Amigos en ambos ámbitos de, de la sociedad, y he podido ver las dos caras de la moneda. Claro, entonces luego tú te veías como el rico de repente se ponía a hacer rap y se creía el más calle, se creía el más pobre, entre comillas, de todo, de tal, y luego veías al rico, al pobre, que pues quería la cadena de oro, quería el Lamborghini, quería todo eso, ¿no? Y al fin y al cabo, siempre queremos eso que no tenemos. Siempre queremos eso que no tenemos. Claro, eso fue en 2014, ¿no? Con lo que estoy diciendo yo, lo que viví en mis propias carnes, ¿no? Cuando había esta incongruencia. Pero claro, estamos a 2025. Y ahora hay un starter pack para cada 100 habitantes. Y al mismo tiempo, ninguno de esos starter packs es para nada original o auténtico. Cuando me refiero a starter pack, para el que no sepa lo que es como pues un pack de, bueno, como dice la palabra, un pack de empezar, un pack de iniciado, bueno, iniciado en el peor sentido de las palabras. Entonces, claro, se empieza a todo mezclar, entonces ahora el, el que es rico, pues al final acaba vistiendo un poco de cowboy de los 70, pero de repente también le gusta la política, pero le gusta la política de otro lado, y se empieza a mezclar todo, y se empiezan a formar estos paradigmas tan raros que nunca se habían visto. Entonces, no sé, tú si vas por la calle, eh, y esto se ve en las grandes ciudades sobre todo, ¿vale? Que es donde se manifiestan estos movimientos socioculturales mucho más candentemente, y es que todos son copias, de copias. O sea, porque el que viste de Nude Project, lo viste porque sus amigos visten de Nude Project. Entonces, eso se nota que él no emana el flow de Nude Project, porque al fin y al cabo le estás copiando a otra persona, no es algo que salga de ti. Antes tú tenías un ídolo, tenías un mentor, tenías una figura de referencia prácticamente para toda tu vida. Pues de repente descubrías un autor que te gustaba mucho y te leías toda su historia, su biografía, eh, todos sus volúmenes, y estabas con él a muerte, y te convertías en un experto. Hoy en día no eres capaz de leer un autor ni media página de un libro como para poder realmente captar
conseguir toda esa energía que te trata de transmitir. Entonces, claro, empiezas a coger media página de uno, media página de otro, media página de uno, luego de repente me voy a la historia del otro. Y entonces ocurre que acabas convirtiéndote en un cowboy de los 2000 con gafas hechas con inteligencia artificial, donde no hay ningún tipo de coherencia, y como no hay coherencia, todo te da igual, pierdes tu sistema de valor y acabas haciendo lo que te dicen que es mejor hacer. Como no tienes ni idea de nada porque estás empezando a consumir tantas cosas y realmente no eres nada, sino que eres un ser que lo único que hace es tener, consumir más, hacer, pero no hay nada en ser porque no llegas a la profundidad de nada, porque tu sistema de dopamina está tan frito que no eres capaz de meterte en profundidad con algo, pues al fin y al cabo acabas siendo una persona súper superficial. Una persona súper superficial. Lo que podría ser lo contrario al superhombre de Nietzsche. Y claro, como no puedes pensar por ti mismo, porque hay un montón de sistemas de creencias que están implementados en ti, ni siquiera tienen ningún tipo de creencia, de hecho, unos chocan con otros, pues al fin y al cabo acabas teniendo el sistema de creencias que más fácil te es tener, que es el que pues primero te digan y el que mejor te convenzca. Y no que te convenzca a nivel de lógica, razonamiento, sino el que mejor te convenga a nivel emocional. Porque recordemos, señores y señoras, que somos seres y que las decisiones que tomamos son 100% emocionales. Y para cualquier persona que haya trabajado en ventas un mínimo en su vida, sabrá que las decisiones son lógicas y son emocionales y luego se acaban justificando con lógica. ¿Qué quiere decir esto? Yo me compro el Rolex porque quiero el estatus que me va a dar el Rolex, las impresiones que me va a dar el Rolex, y luego cuando me pregunten por qué me he comprado el Rolex, voy a decir que es una inversión a largo plazo porque los metales pesados están subiendo mucho. Y con esto quería acabar. Eh, si no creas tu propio sistema de creencias o si no te adscribes a un sistema de creencias que tenga una base sólida en la cual realmente identificar y edificar quién tú eres, al fin y al cabo vas a acabar con una crisis existencial a los 40, cuando todas estas modas desaparezcan y veas que simplemente estás siguiendo el movimiento de la masa como bacterias en una placa de Escherichia coli, que ves que todo se mueve por movimiento de la masa, por donde va la masa, por donde va el otro. Y hasta aquí el vídeo. Hoy era un poco un vídeo filosófico, como he dicho, me estaba aburriendo, he dicho, bueno, voy a escribir, he consumido un poco y he dicho, escupo. Y esto escupido. Así que nada, vídeo filosófico, un poco más diferente al resto, pero que creo que es como mínimo merecible de reflexión. Merecible de reflexión para que pienses realmente, oye, vale, me está hablando a mí Nico, porque si yo me estoy hablando aquí es porque me estoy hablando a mí. Y si estoy diciendo todo esto es porque primero lo he pensado en mí y he visto que tengo demasiadas figuras de referencia y que tengo figuras de referencia, es decir, personas que yo adscribo como verdad. Hablaremos de los paradigmas, hablaremos de la verdad, hablaremos de la realidad. No hay prisa, pero obviamente sin pausa, paso al paso. Pero, claro, cuando me doy cuenta que chocan entre ellos mentores que tengo, digo, vale, ¿qué cojones hago? Porque uno me está diciendo una cosa y otro me dice otra cosa. Crea tu propio paradigma. Haz verdad tu propia verdad. Haz verdad lo que crees. Adquiere los sistemas de creencia que pienses que te van a dar
que esto no deja ser más que otra creencia, pero que pienses que te van a dar la vida que dices querer y a partir de ahí ya tendrás tiempo para cuando hayas pensado en esa realidad si mereció la pena o no. Así que nada, que tengáis muy buen día, muy buena semana, muy buena noche. Nada, que disfrutéis. Chao.